Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días de nuevo, hermanos. Hemos llegado ya a uno de los capítulos más difíciles del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca ver el capítulo número 16 y este es la consumación de la ira de Dios. Vamos a ver, nos vamos a ir un poquito despacio porque me interesa dejar bien sentados algunos principios y algunas situaciones que le espera al mundo en el periodo de la gran tribulación. Todo esto que vamos a describir en este capítulo no tiene nada que ver con la iglesia. Para ese entonces la iglesia ya estará en el cielo. Pero la gente que esté en ese tiempo pasará un periodo de los más difíciles que se puedan describir en la Biblia. Podríamos empezar con esta imagen y con esta pregunta. ¿Se acerca el fin? Yo creo que todos, sin temor a dudas, podemos responder a esa pregunta. Realmente el fin se acerca. Estamos a las puertas de este acontecimiento, no digo glorioso porque va a ser algo terrible, algo horrible para la humanidad. Ya en este momento, el Señor está preparando el escenario para dar paso a lo que es el libro de Apocalipsis. Y Él está moviendo multitud de ángeles para preservar a su iglesia y para hacerle entender que para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos espera muy pronto una situación muy maravillosa, mientras que las gentes en este mundo estarán pasando por pruebas muy difíciles. Decía que hay muchos ángeles y ahí vemos en esta imagen que el Señor está desplegando multitud de ángeles por todas partes del mundo para reunir a sus escogidos, para llevarnos a todos a su misma presencia. O sea, el momento llegó, hermanos. Tenemos que estar ya listos para partir y estar con el Señor. Primera de Juan nos dice, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y sabemos que es pronto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso que está en celeste me interesa resaltarlo y que ustedes lo vean con atención. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero el versículo 3 nos interroga o nos hace reflexionar sobre lo siguiente. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza? Lo que está en celeste. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, si tenemos esta esperanza en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Yo espero que todos y cada uno de nosotros, los que estamos en esta reunión virtual, así como los que nos van a oír por la radio y nos van a ver por internet, reflexionen y analicen sobre su vida, si realmente estamos en ese proceso de purificación, teniendo esta esperanza de que Él pronto viene por nosotros. Aunque la Biblia es un libro de esperanza,
también es un libro de juicio. Como Dios ama la justicia y la fe, debe aborrecer el pecado y la incredulidad. Él, o sea, Dios, no puede amar la verdad a menos que aborrezca la mentira. Él no puede amar la bondad a menos que aborrezca la maldad. Él no puede recompensar a menos que también castigue. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no temporal, no por unos meses, no por unos años, es eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino lo que va a ver es la ira de Dios que está sobre él. En este capítulo 16 vamos a ver el derramamiento de las 7 copas, que esas 7 copas tienen plagas y tienen la esencia de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios se va a manifestar en ese periodo y al final, después de la segunda mitad de la semana 70, con juicios muy terribles que realmente podríamos decir son verdaderamente apocalípticos. La ira, podríamos decir que es también como la cólera, como la rabia, como el enojo o como la furia, y que es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Proverbios 29:22 nos dice, el hombre iracundo provoca peleas. El enojo es un enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, una falta de obligación o una falta de respeto. Y Dios estará sumamente enojado en ese periodo y es lo que nos va a describir el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Uno quisiera que ese capítulo 16 no existiera porque realmente es terrible. Solo con leerlo y entenderlo, uno se preocupa sobremanera. Aún nosotros como iglesia, sabiendo que no vamos a pasar por ese periodo, es muy preocupante saber lo que la humanidad va a pasar. Porque de entre ellos habrán quizás muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas que conocimos y que nunca quisieron creer en el Señor y que van a sufrir lo indecible. Efesios 4:26, el apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Obviamente que nosotros como seres humanos hay momentos que nos podemos llenar de ira, pero el apóstol Pablo dice que aunque estemos airados, que no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero vamos a ver que la reacción de Dios en este caso del capítulo 16, Él va a estar sumamente airado y su ira no terminará el primer día que termine de estos juicios. Su enojo va a tardar por muchos días, por muchos meses, por muchos años. Colosenses 3:5 nos dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Según de Tesalonicenses 1:7, 8 y 9 nos dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 8 está hablando de la gran tribulación. Y el 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. También se está refiriendo a ese periodo de la gran tribulación.
Los habitantes de la tierra hasta el día de hoy han continuado en su indiferencia. Mucha gente el día de hoy está indiferente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que nos anuncian las profecías, a lo que hemos oído predicar en muchas congregaciones por muchos y diversos pastores en todas partes del mundo. Muchos están en esa indiferencia, despreocupados de todas las situaciones o cuestiones espirituales. Al momento no les interesa a mucha gente la parte espiritual y están ocupados solamente en sus necesidades físicas, al igual como lo estuvieron en los días de Noé, según lo describe el mismo Señor en Mateo 24, versículos 37 al 39. Los juicios de este capítulo son muy similares a los que Dios trajo sobre Egipto, cuando libró al pueblo de Israel de la esclavitud faraónica. Pero aquellos fueron parciales, juicios parciales y por un periodo. Pero lo que viene no se puede comparar con lo que sucedió en Egipto. Las últimas plagas que vamos a ver en este capítulo 16, lo que van a provocar es un endurecimiento muy fuerte en los corazones de los adoradores de la bestia, de esa bestia que sube del mar y que revelan la impotencia por la que se verá Babilonia para poder proteger a las gentes de ese periodo y protegerlos del juicio divino. Nadie, ni la bestia misma, ni el dragón, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni ninguno, excepto los que no se dejen marcar por la bestia, estos van a ser protegidos del juicio divino. Entonces nos dice el versículo número 1 de este capítulo 16 de Apocalipsis. Nos dice Juan, oí una gran voz. Y esa voz decía, desde el templo a los 7 ángeles. La voz, en este caso, va dirigida a los 7 ángeles, no al mundo, no a la humanidad. Esa voz va a ser para estos ángeles que están dentro del templo. Y esa voz está dentro del templo también. ¿Y qué era lo que decía esa voz a los 7 ángeles? Id y derramad sobre la tierra. Vean que el primer juicio es sobre la tierra. Derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, aquí el Señor está dando un mandato, una orden a los ángeles para que procedan a ese momento tan terrible por lo que va a pasar el mundo entero. Si hiciéramos un resumen de las plagas del capítulo 16, que son el derramamiento de las copas, tendríamos, así en forma muy resumida, que la primera plaga es sobre la tierra. ¿Y qué va a pasar? Dice que van a venir úlceras malignas y pestilentes. Ya vamos a entrar a eso y vamos a ver que no es tan sencillo como lo decimos. Esto es una cosa terrible. La segunda plaga va a ser sobre el mar. Primero en la tierra, después sobre el mar. ¿Qué va a pasar con el mar? El mar se va a convertir en sangre como de muerto. Pensemos en una persona que haya muerto hace 2 o 3 días. ¿Cómo está esa sangre? Así se va a convertir el mar, como sangre de muerto. Y lo que va a ocurrir es que todo ser vivo del mar va a morir. Eso tiene otras consecuencias muy fuertes. Ya lo vamos a ver. En tercer lugar, la tercera copa va a ser derramada sobre los ríos y sobre toda fuente de agua. Y lo que va a ocurrir es que los ríos y toda fuente de agua se van a convertir en sangre. No dice sangre de muerto, sino simplemente en sangre. Cuarto, la cuarta copa dice va a ser derramada sobre el sol. ¿Y qué va a pasar? Va a quemar a los hombres con fuego. O sea, los hombres y mujeres, ancianos, niños, adolescentes, todos, la mayor parte van a arder
como antorchas humanas quemados por el sol. Quinto, la quinta copa va a ser derramada sobre el trono de la bestia. ¿Y qué va a pasar? Y el reino de la bestia se va a cubrir de tinieblas y van a morder de dolor sus lenguas. Van a morder de dolor sus lenguas. La sexta copa va a ser derramada sobre el gran río Éufrates y lo que va a ocurrir es que el río se va a secar. El agua se seca totalmente de este río. Y por último, la última copa va a ser derramada por el aire. Y lo que va a suceder es que va a salir una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ese será el final. Bueno, entonces veamos. Aquí hay una imagen. Si ustedes ven, ahí hay 7 ángeles con copas. El primero lo está derramando sobre los hombres y los hombres tienen úlceras. El segundo es sobre el mar y el mar se convierte en sangre de muerto. El tercero es derramado sobre los ríos y los ríos se convierten en sangre. El cuarto es derramado sobre el sol y los hombres arden, van a ser quemados sobre el sol. El quinto dice que va a ser derramado sobre el trono de la bestia y va a haber oscuridad. O sea, en el sexto tenemos que se derrama sobre el gran río Éufrates y el río Éufrates se seca. Entre el sexto y el séptimo, ustedes ven ahí una imagen. Al fondo de esa imagen lo que hay es un dragón. Y los dos personajes que se ven ahí, uno es el anticristo y el otro es el falso profeta, que llegarán a su final. Y el séptimo, que el último ángel derrama su copa sobre el aire y se anuncia que ha terminado el derramamiento de la ira de Dios y que todo está concluido. La gran voz que Juan escuchó debe ser, sin duda, la voz de Dios. Y Juan la describe como una voz muy grande. Oí una grande voz, dice Juan. Notemos que las primeras 4 plagas de las trompetas, vamos a regresar a las trompetas, no de las copas. Las primeras 4 plagas de las trompetas afectaron solamente a una tercera parte de la tierra, del mar y a las fuentes de las aguas y los astros en el juicio de las trompetas. Solo una tercera parte. Tal limitación no aparece en el relato de las 7 plagas postreras, o sea, la de las copas, las que vamos a ver hoy, del capítulo 16. Acá el alcance de los juicios de las copas es universal. Universal y es total, no es solamente la tercera parte, sino que es total. Estos juicios en ningún sentido pertenecen al pasado. No hay ningún indicio histórico que apoye la idea de que Dios ya haya derramado su ira en la magnitud y con la intensidad con la que se describe en este capítulo 16. Esta serie de juicios conduce al asalto final de ese trío infernal que está integrado primero por el dragón, segundo por la bestia, o sea, el anticristo, y tercero por el falso profeta. Luego nos dice el versículo número 2. Fue el primero, o sea, el primer ángel con la primer copa. ¿Y qué sucedió? Dice, derramó su copa sobre la tierra. Derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué ocurrió en la tierra? Vino una úlcera maligna y pestilente. Doctor Reinaldo, yo quiero que en este momento usted me apoye, si puede poner ahí su micrófono. Y ahorita le digo qué es lo que necesito que usted me diga y me confirme. Este ángel derrama su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente. Imagínense a todas las personas, porque dice todas las personas, de que estén viviendo en ese tiempo el periodo de la gran tribulación, excepto los que no se dejaron marcar por la bestia, todos
tendrán más o menos como esas imágenes que ustedes están viendo. Úlceras malignas y pestilentes. Doctor, quería preguntarle, ¿cree usted que esas úlceras malignas y pestilentes podrían ser lepra? Podría, podrían ser lepra. Las úlceras realmente son procesos infecciosos de la piel que tienen muchas causas. La lepra, por ejemplo, es una enfermedad que puede dar lepra. Perdón, la lepra es una enfermedad que puede dar úlceras. Eh, Personas que son diabéticos, por ejemplo, también pueden formar úlceras. Las quemaduras se pueden convertir en úlceras. Procesos infecciosos de la piel como tal también podrían convertirse en úlceras. Incluso también hasta algunas lesiones por radiación podrían convertirse en úlceras. Sí. Ahora, Así es que si pueden ser consideramos, muchísimas cosas. gracias, Doc, si consideramos que Dios le ordena al primer ángel que derrame la primer copa de la ira de Dios, esta es una enfermedad provocada por la ira de Dios. Y lo que va a suceder en las personas es que se van a llenar de úlceras malignas y pestilentes. Imaginemos que en ese periodo hayan hogares, familias, donde la esposa no se dejó marcar por la bestia, pero el esposo sí se dejó marcar. Y pensemos que los hijos no se dejaron marcar o la madre no permitió que se los marcaran. ¿Cómo imaginan ustedes una relación familiar de una esposa que no tenga úlceras y su esposo está con úlceras pestilentes? Medio mundo tendrá esas úlceras. Todos los sacerdotes de todas las iglesias, todos los líderes de todas las iglesias que se han dejado marcar estarán en esa condición. Todos los militares que se dejaron marcar estarán de igual manera. Todos los profesionales, abogados, médicos, ingenieros, de cualquier profesión que se dejaron marcar estarán así de esa forma. Ricos y pobres que se dejaron marcar estarán con esa lepra, con esas úlceras. O sea, va a ser un mundo de gente con úlceras malignas y que no van a tener cura. Los mismos médicos en los hospitales, ellos mismos no se podrán sanar de estas úlceras. La Biblia no dice, pero yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo van a durar esas úlceras? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Los 3 años y medio finales de la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo? No dice la Biblia. Ese es un misterio. Pero pensemos que fuera un mes. ¿Quién va a soportar esos dolores? ¿Quién va a dormir tranquilo teniendo esa clase de infecciones en todo el cuerpo? En todo el cuerpo. En sus partes íntimas, en su rostro, en sus extremidades. ¿Podrán dormir por el dolor y la supuración que va a causar esas úlceras? El dolor terrible. Hermanos, imaginemos, y esta es la primera copa que se está derramando. Pero sí la Biblia aclara que los que no se dejaron marcar no tendrán esas úlceras. Ahora, ¿qué odio se podrá despertar de aquellos que sí se dejaron marcar, que van a estar con esas úlceras en contra de los que no se dejaron marcar y que van a estar totalmente sanos?
uno puede entender, yo puedo entender que por eso al final de cada juicio, la Biblia dice que la gente no se arrepintió. Pasó la primera copa y la gente no se arrepintió. O sea, van a seguir en su misma situación de incredulidad, de rebelión en contra de Dios, a pesar de la situación tan difícil en que se van a ver envueltos. Esa úlcera va a ser sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gracias a Dios que el Señor dejó establecido y Juan oyó que esa voz así lo anunció, que esas úlceras no van a ser para los que no se dejaron marcar. Solamente va a ser para los hombres que van a tener la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Va a haber, yo no sé si a esto se le podría llamar pandemia. Lo que estamos viviendo hoy, la pandemia que estamos viviendo hoy, pero no tienen ni un asomo al dolor y al sufrimiento que va a tener en ese periodo la primer copa de la ira. Si la gente de todo el mundo el día de hoy se preocupara por leer la palabra de Dios y en especial leer el libro de Apocalipsis, sabría que lo que viene es terrible y entonces quizás podrían reflexionar y arrepentirse y tratar de escapar de todos estos juicios de Dios porque van a ser horriblemente espantosos. Pobres los niños, los jóvenes, los adolescentes que se hayan dejado marcar. Miren la vida que les espera. ¿Cómo van a poder comer con esa enfermedad en todo su cuerpo? ¿Cómo van a poder dormir? ¿Cómo van a poder dedicarse a sus actividades rutinarias? Va a ser lamentos de día y de noche de casi todo el mundo. Este juicio va exclusivamente en contra de los que llevan la marca de la bestia y adoran la bestia. Habrá en la tierra personas que no se someterán a la voluntad del anticristo y seguirán al Mesías. Los tales serán librados de esta terrible plaga. Pero ya van a estar dentro de ese mundo donde la ira de Dios está empezando a ser derramada. Van a sufrir también algunas consecuencias tendrán para ellos. Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Sus ojos se van a consumir. La lengua se les va a deshacer. Yo pensaba que esta situación que marca Zacarías 14 podrían ser efectos del estallido de una bomba atómica. Podrían ser los efectos de la radiación que producen ese tipo de armamento. Y Zacarías lo dice claramente. Y va a ser en ese periodo de la gran tribulación. En esta semana que pasó, creo que todos tuvimos la oportunidad de ver la noticia que en Beirut, en el Líbano, estalló un depósito que contenía algunos químicos y fue horrible. O sea, cientos de personas y miles de personas heridas y muchas edificaciones se destruyeron por un poquito de químico que estalló. Se dice mucho que Irán está preparando una bomba atómica para tirarla a Israel. Algunos estudiosos creen que Zacarías 14:12 va a aplicar principalmente a la nación de Irán. Que así como estallaron esos químicos en Beirut,
Así va a estallar en Irán la bomba atómica. Y aquí Zacarías nos está diciendo que estas personas se consumirán en las cuencas de sus ojos y su lengua se les va a deshacer. Van a sufrir los efectos de la radiación e irán, muchos de los iraníes morirán por el efecto de la radiación. Porque esta profecía, si ustedes se dan cuenta, es para el periodo de la gran tribulación. Muchos pueden quedar con úlceras malignas a causa de la radiación de esta bomba. Bueno, pasó el primer ángel. El segundo ángel, viene el segundo ángel y derramó su copa sobre el mar. Veamos cómo, recordemos cuál es la condición de las personas. Ahora viene lo siguiente. El mar se convirtió en sangre como de muerto. Aquí pido otra vez la ayuda del doctor Reinaldo. Doctor Reinaldo, ¿nos podría usted explicar cómo es la sangre de los muertos? ¿Cómo es esa? ¿Cómo es una sangre de un cadáver, de una persona que ha muerto? ¿Es líquida? ¿O cuál es el estado de esa sangre? ¿Cómo la describiría usted? Sí, la sangre sigue siendo líquida. Lo que sucede es que después de la muerte, como ya no hay factores de coagulación, entonces ya no vemos coágulos. Pero la sangre sigue siendo líquida. Lo que sucede es de que como todas sus células se van muriendo, la sangre es un tejido compuesta por células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Esta sangre, estas células se van muriendo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno, por eso nuestra piel se torna rosada. Cuando una persona fallece, entonces la sangre sigue siendo líquida, pero como ya no hay factores de coagulación, esas células obviamente se quedan sin oxígeno y entonces comienzan a morirse. Entonces la sangre comienza a tomar un color negruzco y obviamente comienza a tener mal olor. Se vuelve negra. Con el paso de las horas o los días, la sangre se va poniendo negra porque pierde su oxígeno y se va descomponiendo, se va volviendo, también se va entra en putrefacción las células de la sangre, entonces se pone negra. Okay. Hoy en día, muchas gentes tienen la costumbre de comer lo que ustedes ven ahí. Eso es sangre negra. Si la sangre llega a ese proceso de volverse negra, como coagulada, como trozos tal vez de gelatina, pienso yo. Pero, ¿qué dimensión de la tierra ocupa esa sangre? La del mar. 3/4 partes de la tierra, que son mar, se convertirán en algo así, negro. ¿Qué pestes se pueden dar en todo el mundo con las 3/4 partes de la tierra que se han puesto de esta forma, han adquirido esta forma? Toda la vida marina se acabará. Toda la sangre de los peces, de toda la vida marina, se convertirá en eso. O sea, el mar dejará de ser líquido y se convertirá en una enorme capa de sangre putrefacta, apestosa, dañina. ¿Y qué va a pasar con la gente viviendo en esas condiciones? El mar produce mucho alimento para los seres humanos. Ya no habrá alimentos que vengan del mar. Todo va a desfallecer, va a morir. Las 3/4 partes de la tierra se van a tornar así. ¿Por cuánto tiempo va a estar el mar así? No dice la Biblia. Pero quizás dure hasta el final de la gran tribulación. Pensemos,
3 años y medio con un mar que parece sangre coagulada, apestosa, y la gente viviendo. ¿Cuántas pestes no van a haber? ¿Cuántos no morirán de hambre? Dice siempre ahí, murió todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo, ballenas, tiburones, peces, cangrejos, todo lo que hay en el mar se va a morir. Va a ser algo de veras que la mente no nos da para pensar cómo va a ser el mundo en ese tiempo. Las personas van a estar ya con sus úlceras malignas y pestilentes. Ahora se encuentran ante un mundo que sus 3/4 partes está convertido en sangre como de muerto y toda la vida marina murió. Los juicios de Dios son progresivos y son intensivos conforme va pasando el tiempo. Los juicios de la segunda trompeta resultan en la transformación en sangre de la tercera parte del mar y la muerte. Aquí dice tercera parte del mar porque estamos hablando de la segunda trompeta, no de la segunda copa. Estamos hablando de juicios anteriores. Los juicios de la segunda trompeta resultan en la transformación en sangre de la tercera parte del mar y la muerte de la tercera parte de la vida marina, que está en Apocalipsis 8:8. Pero ese fue un juicio anterior. Ahora, el juicio de la segunda copa, sin embargo, afecta a la totalidad de los mares, toditos los mares. El mar se convierte súbitamente en sangre como la de una persona muerta y la totalidad de la vida marina muere. Como es sabido, el mar proporciona gran parte de los alimentos usados por el hombre. Como resultado del juicio de la segunda copa, el mar no será capaz de producir lo necesario para el sustento de la vida. Y recuerden que no solo las personas se alimentan del mar, muchas aves se alimentan de la vida marina. Quiere decir que esas aves no tendrán alimento y morirán miles, millones de aves que no tendrán alimento. La situación se complica cada vez más. Versículo 4. El tercer ángel, la tercera copa, derramó su copa sobre los ríos y también sobre las fuentes de aguas. ¿Y qué pasó con los ríos y las fuentes de aguas? Se convirtieron en sangre. Aquí sí no dice que sea sangre de muerto, pero imaginemos que los lagos, los ríos, las aguas que están en los pozos, las corrientes que están bajo la tierra de aguas, serán algo así. Un río de sangre. Todas las aguas. ¿Qué van a tomar las personas si todas las fuentes de las aguas están convertidas en sangre? ¿Cómo cocinarán sus alimentos las personas que vivan en ese tiempo? Yo pensaba, ¿y esto va a afectar también a los que no se dejaron marcar por la bestia? ¿O ellos van a tener que sufrir esto también? Yo no me atrevo a conjeturar porque la Biblia no dice nada, porque podría ser que también los que no se dejaron marcar tengan que sufrir las consecuencias del mar, convertido en un mar de sangre de muerto, o la de los ríos, que son simplemente aguas, líquido, no como la sangre del muerto, sino que el líquido rojizo, como ustedes ven ahí un río, y que al abrir los grifos en sus cocinas para obtener un poco de agua, lo que sale es sangre. El agua salvavidas será sangre. Todas las fuentes de agua serán sangre.
¿cómo van a vivir las gentes tomando sangre? ¿Qué sabor tendrán las comidas cocinadas con sangre? Este juicio trata sobre todos los ríos de la tierra, todos los manantiales y las aguas dulces subterráneas. En Egipto solo las aguas del Nilo fueron afectadas, solo las del Nilo. El juicio de la tercera trompeta, no copa, el juicio de la tercera trompeta afectó únicamente la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas, según Apocalipsis 8:10. Solo la tercera parte de las fuentes de agua de Egipto. Pero ahora estamos hablando a nivel mundial. O sea, el juicio de la tercera copa abarca toda la tierra. Los hombres y mujeres, niños todos, sufrirán indeciblemente por falta de agua potable. Quizás se van a enfermar, van a crear bacterias y los cuerpos de muchas personas se van a infectar y se van a morir porque no habrá aguas dulces, las fuentes de manantiales se habrán todas tornado en sangre. El escenario es espantoso. El escenario es apocalíptico. O sea, realmente es algo incomprensible. Y de veras que da miedo estudiar esto. Versículos 5 al 7. No es el cuarto ángel acá. Aquí es un ángel diferente. Dice, y oí al ángel de las aguas. Juan dice, oí al ángel de las aguas que decía. ¿Qué decía el ángel de las aguas? Ya hemos visto que hay ángeles en los 4 puntos cardinales. Ya vimos que hay ángeles en las aguas. Hay ángeles en el sol. O sea, hay diferentes clases de ángeles haciendo diferentes funciones. Pero aquí Juan dice que oyó al ángel de las aguas, no a otro, que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. O sea, el ángel no le está atribuyendo ninguna injusticia a Dios, sino que está diciendo que Dios es justo, porque ha juzgado estas cosas. El que eres y eras, esta expresión destaca la eternidad de Dios. El hombre no es capaz de comprender que el amor y la misericordia de Dios no están reñidas con su justicia y su autoridad. Aquí nada que ver con la misericordia de Dios. Aquí estamos viendo otro aspecto, otro atributo de Dios, que es su justicia y su santidad. Pero vean, hay una escuela liberal que enseña que un Dios de amor no puede juzgar ni condenar a nadie. Y en muchas de nuestras congregaciones, incluyendo la nuestra, hay personas que creen que Dios no puede juzgar y no puede hacer semejantes cosas porque es un Dios de amor. Y que Él no puede hacer esto. Pues la Biblia dice lo contrario. Que esta escuela liberal enseñe que Dios no puede condenar ni puede hacer juicio, están totalmente equivocados. Las personas que así piensan están totalmente equivocados. Sería algo terrible enseñar en la iglesia que esto no va a ocurrir porque Dios es amor. Entonces, de nada serviría el libro de Apocalipsis. Pero aquí está diciendo exactamente lo que va a ocurrir. La Biblia, por el contrario, enseña que Dios juzgará al mundo entero con justicia. Y usted puede ir a ver Hechos 17:31. La Biblia, por el contrario, enseña que Dios juzgará al mundo con justicia.
Y está hablando aquí este ángel de las aguas, no es el cuarto ángel, es un ángel diferente. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Esta es la razón por la cual el tercer ángel va a derramar esa copa. Y los 7 ángeles van a derramar las 7 copas. ¿Por cuánto, dice, derramaron la sangre de los santos? Y no solo de los santos, sino que de los profetas. Aquí si ponemos un poquito de atención, tendríamos que entrar a reflexionar quiénes fueron los santos que los hicieron derramar su sangre, porque está diciendo que son diferentes de los profetas. Aquí está haciendo 2 grupos, el grupo de los santos y el grupo de los profetas. Y ahorita lo vemos, lo aclaramos. Y entonces dice este mismo ángel, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este ángel está exaltando al Señor, está diciendo que Él es justo, que Él es santo, y por cuanto el mundo, la gente del mundo, hizo derramar la sangre de los santos y los profetas, ahora Dios les está dando a beber sangre. ¿Quién no va a beber la sangre ante la necesidad de los cuerpos humanos que tienen necesidad de tomar líquido? No habrá más líquidos que tomar que sangre. Todo se va a convertir en sangre. Estos versículos constituyen un breve paréntesis para dar alabanza a Dios por ser justo y santo. La alabanza procede de un ángel denominado el ángel de las aguas. Con este título se identifica al ángel que controla el mar y las fuentes de aguas frescas. Un ángel diferente del que derramó la tercera copa. Evidentemente hay ángeles asignados para el cuidado de diferentes áreas de la naturaleza. Así tenemos que hay ángeles de los vientos, Apocalipsis 7:1. Hay ángeles con poder sobre el fuego, Apocalipsis 14:18. Y hay ángeles de las aguas, Apocalipsis 16:5. Quienes han derramado la sangre de los siervos de Dios tendrán que beber las aguas de los ríos y fuentes que Dios las ha convertido en sangre. Total y absolutamente todas en sangre. Por eso no beberán más agua, sino sangre coagulada. ¡Qué espantoso! Hermanos, es horrible. Yo hace unos 2 o 3 años tuve un problema que se me reventaron los vasos de la nariz y comencé a tener una hemorragia fuerte que no lograba ni evacuarla ni por la nariz ni por la boca, sino que se me iba. Me tenía que tragar la sangre. Horrible, horrible. Sangre recién salida de mi cuerpo. Horrible tener la sangre adentro. Y luego después, cuando uno ha tragado la sangre, las consecuencias. Pero aquí no va a ser algo como lo que a mí me pasó. Las 24 horas del día, toda la semana, todos los meses, saber por cuántos meses tomando esto. Yo ni quiero imaginarlo, lo que va a ocurrir. Yo no sé si, Doc, usted nos podría dar qué puede pasar con las personas tomando sangre. La sangre, por supuesto, no es un tejido para el consumo humano. Sí. Realmente el ser humano no literalmente se alimenta de sangre. Hay algunos alimentos que obviamente, por ejemplo, tienen componentes de sangre. Lo que sucede es de que, por supuesto que por el componente de celular y por las características que tiene algunos, pues hacen mención, obviamente, de que tendrá algún efecto que influya, por ejemplo, en el
desarrollo, digamos, o útil para nuestro funcionamiento orgánico. Le muy chapín las morongas, por ejemplo, Sí, que son hechas de del sangre. cerdo. Estas tienen sangre, Sí, pero realmente no es un tejido de consumo humano. ¿Qué podría pasarnos? Ah, depende realmente de dónde provee o de dónde viene esa sangre. Realmente, ¿qué tiene esa sangre? Puede estar enferma en un momento determinado, pero en sí, eh, esto no es para consumo realmente humano y pudiese ser en un momento determinado una fuente de enfermedades para los seres humanos. correcto. Gracias, Doc. Algunos creen que los ríos, los lagos y todos no se van a convertir en sangre, sino que van a ser teñidos de un tinte rojo, pero que van a ser agua, agua teñida de rojo. Pero si usted lee bien aquí lo que dice, esto que está diciendo el ángel, tú les has dado a beber, no dice agua color rojo, dice les has dado a beber sangre. O sea que sí va a ser sangre la que van a tomar las gentes en ese tiempo. Les has dado a beber sangre. Y dice, pues lo merecen. O sea, que alguien quiera suavizar lo que la Biblia dice es tratar de decirle a Dios que es mentiroso y que lo que está diciendo aquí, revelando aquí, no va a ser una realidad. Porque es clarísimo. Aquí no se necesitan dos dedos de frente para entender lo que está diciendo Juan en este capítulo, este capítulo 16, de versículos 5 al 7. Tú les has dado a beber sangre, no dice agua teñida en rojo, sangre, pues lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Alguien diría, entonces solo van a ser para ellos. No, aquí está diciendo que todo el mundo, excepto quizás los que no se dejaron marcar por la bestia. Pero también no dice acá que realmente ellos no vayan a pasar por esa experiencia. Asumimos que por el hecho de no haberse dejado marcar, el Señor los va a preservar como preservó a Israel cuando estaba en Egipto, en la tierra de Gosén. Podría ser que se dé eso, que toda la comunidad de los creyentes que no se dejaron marcar por la bestia, que Dios a ellos sí les provea de agua, para agua pura para que puedan mantenerse, y que el resto del mundo va a tener que tomar la sangre. Pero no lo dice claramente la Biblia, así es que yo no quiero afirmar tal cosa. Bueno, sigamos. Versículo 7 dice, también oía otro, es otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. Oiga lo que dice este ángel. Nos quedamos en el tercer ángel de la tercera copa, pero aquí estamos viendo otra intervención de otros ángeles. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y además son justos. Por supuesto que la gente del mundo que esté pasando por esta crisis no van a creer, no van a atribuirle a Dios que sus juicios son justos. Van a blasfemar contra el nombre de Dios. Van a insultar el nombre de Dios. Van a decir que esos juicios no son verdaderos. Pero aquí este ángel está diciendo, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El ángel afirma que Dios no puede ser acusado de que sus juicios son demasiado severos, ya que Él es justo. Versículos 8 al 9. Hasta aquí aparece el cuarto ángel, la cuarta copa. ¿Y qué pasa con este cuarto ángel? Derramó su copa sobre el sol. Cuando derrame su copa sobre el sol, ese planeta rey que le llaman, va a tener algunas alteraciones muy fuertes, muy fuertes. Le va a ser dado, dice, quemar a los hombres con fuego.
quemar a los hombres con fuego. Ya las personas tienen úlceras malignas, tienen úlceras pestilentes. El mar está convertido como en sangre de muerto. Los ríos son como sangre. Y ahora las personas se van a quemar con fuego solar. Y los hombres, dice, se quemaron con el gran calor. En Estados Unidos, en algunos estados, dicen que a veces la temperatura llega a 40, 45 grados Fahrenheit. Eso va a ser poco comparado con esto. Porque hoy las gentes no se queman, no arden con los rayos del sol. Pero en este momento los hombres van a arder por los rayos solares. Se quemaron con el gran calor. Esto podría ser, tal vez no, la mente no da para entenderlo, pero esta es una persona que tiene quemaduras. No dice en la imagen qué causó sus quemaduras, si fue algún líquido hirviendo o fue por estar expuesto al sol. Miren las grandes bombas que se les hacen. Si fue por el sol, con el sol normal que tenemos. Ahora que el ángel derrama su copa sobre el sol y los hombres van a arder literalmente, van a ser antorchas humanas, ¿cómo va a ser la situación para las personas? Hermanos, esto es espantoso. Esto verdaderamente es apocalíptico. Esto es difícil de entenderlo con la mente natural. No se puede entender que esto vaya a suceder en ese periodo. Pero esta es la revelación que Dios le está dando a Juan para que nos anuncie a nosotros. Gracias a Dios, nosotros ya somos cristianos y vamos a escapar de esto. Pero hay de aquel que por cualquier razón superflua abandone al Señor y se vuelva al mundo y que no haya experimentado el nuevo nacimiento, esto le espera. Si esto no hace preocupar a las personas para serle fieles a Dios, no hay nada más en el mundo que los pueda convencer. Sufrirán eterna perdición, pero previamente pasarán por esta situación desastrosa, dolorosa, calamitosa, horrible, espantosa. Solo de pensar, solo ver una imagen de ese tipo y viendo millones de personas, peor que la imagen que estamos viendo, será deprimente. Creo que muchas personas se van a suicidar, no van a soportar esto. Habrán muchas muertes de gentes que se lancen de los puentes, se disparen con un arma de fuego, se tomarán tal vez venenos para no sufrir eso. Pero eso no va a ser la solución. Es terrible, es terrible. La tierra estará prácticamente ardiendo con los rayos del sol. Imaginemos si las personas se queman, ¿qué va a pasar con los bosques? ¿Qué va a pasar con la vegetación? Si las personas agarran fuego, los bosques agarrarán fuego. La fauna y la flora se terminará. El ganado se quemará. No hay manera de escapar. No habrán fuentes de agua para ir a apagar los incendios que se van a provocar por ese ángel de la cuarta copa que derramó sobre el sol. ¿Qué va a pasar con los polos? Si hoy se están derritiendo el polo norte y el polo sur, con esta cuarta copa, esos polos dejarán de existir. Toda esa agua que está congelada saldrá a los mares, inundará. Bueno, en este punto ya no va a haber mares, va a haber sangre coagulada. Quizás ahí no vaya a haber ningún efecto.
Los juicios de la cuarta trompeta, afectarán la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, hasta el punto que no habrá luz durante una tercera parte del día y habrá más tinieblas durante la noche. Pero la cuarta copa, que es la que estamos viendo, por su parte, será vaciada sobre el sol, resultando en un aumento del calor del sol hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. Aquellos que han recibido la señal de la bestia y han adorado su imagen, es decir, quienes han preferido ir en pos de Satanás y rechazar al Mesías. Nuevamente me pregunto yo, ¿qué va a pasar con los que no se dejaron marcar por la bestia? ¿Van a ser quemados por el sol? Quizás no. Quizás el Señor los va a preservar, pero la Biblia no lo aclara. Dios soberanamente da autoridad o permite que el sol despida un calor descomunal que hará que los hombres se quemen literalmente. Se van a quemar literalmente. ¿Cuál es la reacción de los hombres ante esta situación de que se están quemando por el sol? Mire, es que de veras es increíble la reacción del ser humano. Mire qué van a hacer. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. O sea, la gente en lugar de arrepentirse, van a blasfemar el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. O sea, los objetos de este horrendo juicio seguramente serán aquellos que han recibido la señal de la bestia y han adorado su imagen, es decir, quienes han preferido ir en pos de Satanás y rechazar al Mesías. Y dice al final de este versículo, no se arrepintieron para darle gloria. Miren cuánto han sufrido hasta este momento, lo imposible que será vivir en ese periodo, y sin embargo, no se arrepienten, sino que lo que hacen es blasfemar el nombre de Dios. Uno podría pensar, bueno, están blasfemando el nombre de Dios por los dolores terribles que están viviendo, las úlceras, el sol y todo lo que está pasando. Pero eso no es razón para blasfemar el nombre de Dios. Esa es razón para arrepentirse y para pedirle perdón a Dios. Pero la gente no va a reaccionar así. La venida del día de Jehová, que nos enseña Malaquías 4:1, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, futuro, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mire cómo desde el Antiguo Testamento se viene anunciando este juicio del cuarto ángel de Apocalipsis 16. Ya Malaquías lo decía claramente. Claro que la gente, por ejemplo, los israelitas, que son los depositarios de las Sagradas Escrituras y que han leído Malaquías 4:1, dirán, bueno, ya llevamos más de 2000 años, más los 400 del silencio, 2400 más el tiempo de Malaquías, aproximadamente 2500 años, y no ha pasado eso del día de Jehová. Eso fue un error, eso fue una equivocación de Malaquías. Eso no va a suceder. Es que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero está reservado en la agenda de Dios, en el tiempo de Dios, esto va a ocurrir. Y hoy más que nunca, la iglesia debe estar alerta. La iglesia debe estar avisada. Estamos anunciando, estamos proclamando lo que le espera al mundo. De tal manera que hoy, 9 de agosto del año 2020, todo el mundo tiene la oportunidad de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y reconocerlo como el Mesías y reconocer el sacrificio que él hizo para escapar de esto.
Pero ya vimos que la gente no se arrepiente. Lo que va a hacer es blasfemar el nombre de Dios. Pero yo quisiera exhortar a las personas que se han apartado de Dios, que han abandonado la iglesia, que se han vuelto al mundo, que han entrado en el estado de apostasía, que lo consideren seriamente. Esto es palabra de Dios. Esto se va a cumplir. Querramos o no querramos, se va a cumplir. Yo invito a todos los que se han alejado del Señor que vuelvan porque si el Señor viene hoy o mañana, quizás se queden y van a pasar por esto. El hombre rebelde no solo rechaza la gracia de Dios, sino que además blasfema de él cuando es juzgado. Versículo 11. El quinto ángel. ¿Qué pasa con el quinto ángel? Derramó su copa sobre el trono de la bestia. Sobre el trono de la bestia. Recordemos que la bestia misma no va a escapar de todo esto que estamos comentando. Pero ahora el quinto ángel derrama la copa exclusivamente sobre el trono de la bestia, o sea, el anticristo. Ese trono le fue dado por su jefe máximo, es decir, Satanás. En Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Desde la caída del hombre, Dios ha permitido a Satanás ejercer su autoridad sobre los asuntos del mundo. En realidad, los reinos del mundo están bajo la potestad del maligno. Y eso está en Mateo 4:8. Hablando de la tentación de Jesús allá en el desierto, dice, otra vez, hablando de Satanás y del Señor, Satanás otra vez le llevó a Jesús, o sea, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, el mundo el día de hoy está gobernado por Satanás. Está gobernado por Satanás. Y solo la iglesia, aquellos que hemos creído, pertenecemos a una esfera totalmente diferente. Nosotros pertenecemos al reino celestial. Nuestra nacionalidad es de ahí arriba, no es de esta tierra. Aquí estamos temporalmente, estamos como peregrinos y mientras estamos en este mundo estamos anunciando lo que dice la palabra de Dios para que la gente se convierta a Cristo y escape de la condenación de su alma. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Cuál será el reino de la bestia? Todo el mundo. Él no va a reinar solamente en Israel ni en Roma. Él va a reinar sobre todo el mundo. Y todo el reino se cubrió de tinieblas. O sea, habrá oscuridad absoluta. No la tercera parte de la tierra. Aquí va a ser una oscuridad total sobre todo el mundo. Puesto que el reino de la bestia es mundial, eso significa que las tinieblas cubrirán toda la tierra. El mundo ha rechazado al Mesías, quien es la luz verdadera, según Juan 8:12. Ahora tiene que resignarse a vivir en un reino cuya naturaleza es ser tinieblas en el sentido más real del vocablo. Entonces, están con úlceras, están bebiendo sangre, están quemándose por el sol. Ahora se oscurece todo el mundo y van a vivir en la oscuridad total, absoluta. Entonces dice que van a morder de dolor sus lenguas. ¿De qué dolor? De lo que ha acontecido en las copas anteriores. O sea, va a ser insoportable el dolor. Tanto va a ser el dolor que van a morder sus lenguas. Y usted sabe lo que es morderse uno la lengua, es doloroso. Y aquí se van a hacer pedazos la lengua mordiéndola por el dolor que van a estar pasando. ¿Y qué hacen nuevamente? Blasfemaron contra el Dios del cielo.
no se arrepintieron. Ya es el quinto ángel. El Señor en su gracia, en su misericordia, les está dando la oportunidad de arrepentirse y no se arrepienten. Por el contrario, blasfeman contra Dios por sus dolores y por sus úlceras. Para el que no creía, el primer ángel derramó su copa y la gente se llenó de úlceras. Y aquí en el quinto ángel está diciendo que van a morder de dolor sus lenguas por sus dolores y por sus úlceras. O sea, las úlceras no van a ser de un día, de 2 días, de una semana, de un mes. Va a ser de mucho tiempo. Mire de lo que nos está salvando el Señor. ¿Acaso no merece, Señor, que lo adoremos, que le sirvamos con integridad, que seamos fieles a Él, que dejemos ya nuestras niñerías, que dejemos ya nuestras actitudes carnales, que seamos ya maduros, que ya no seamos inmaduros, que seamos verdaderamente personas que hemos entendido la palabra de Dios, que dejemos nuestros pleitos de niños, de estarnos ofendiendo, de estar criticando, de estar blasfemando, de estar haciendo problemas dentro de las iglesias. Lo debieron de hacer, dejar eso. Porque si no, puede ser que no seamos de los que vamos a estar en el reino de Dios. Y todo esto será parte de la experiencia de esta gente. Los seguidores de la bestia no encontrarán medicina para curar su úlcera supurante. Y el anticristo es incapaz de curarlos. En su calamidad se vuelven contra Dios, el único que podía librarlos de esa terrible situación. Y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué dureza de corazón! Yo creo que les va a suceder como le sucedió a Faraón. Una dureza que el mismo Señor va a permitir que endurezcan su corazón para no arrepentirse ni clamar a Dios y volverse a Dios para aliviar ese sufrimiento tan terrible por los que van a estar pasando. Los hombres que sufren los terrores de las plagas antes descritas maldicen a Dios y no se arrepienten de sus hechos inicuos. Permanecen impermeables tanto frente a la bondad como a la severidad de Dios. Y ya Pablo lo decía en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Es un versículo muy fuerte, muy duro. Pero es mejor hablar la verdad que consentir la mentira. Quizás nos odien más por hablar la verdad, pero prefiero hablar la verdad, hermanos, a que vayan a pasar por esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué pasó? El agua de este se secó. ¿Para qué se secará el río Éufrates? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ya estamos al final del mundo, llegando al final. Los reyes de donde sale el sol se refiere a gobernantes orientales como Japón, China, la India, Tailandia, etcétera, quienes seguidos de sus ejércitos organizarán una invasión a la tierra de Israel durante los días finales de la gran tribulación. Y la razón será el acto final del antisemitismo y desesperado por destruir a Israel en venganza por las plagas enviadas por Dios. Una torpeza lo que van a hacer las gentes en ese tiempo, en ese periodo. Una tontera totalmente. Y entonces dice Juan que vio salir de la boca del dragón, o sea, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, ¿qué vio salir?
3 espíritus inmundos a manera de ranas, uno por cada uno, uno por el dragón, uno por la bestia y otro por el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí hay una imagen, ahí están los 3. Aquí está el dragón y ahí está saliendo una rana. Aquí está la bestia, el anticristo, ahí hay otra rana, que es un espíritu. Y aquí está el falso profeta y aquí está otra rana, que son espíritus inmundos. Y ahí dice, pues son espíritus de demonios saliendo de las bocas. Quiere decir que estaban dentro del cuerpo del anticristo, del falso profeta y no digamos del dragón. La explicación de cómo y por qué se efectuará la gran concentración de ejércitos en el valle de Armagedón. Los ejércitos mundiales serán convencidos por espíritus satánicos de que deben marchar hacia el Oriente Medio. A la postre, dichos ejércitos formarán alianza con los soldados que siguen a los reyes del Oriente, con el fin de formar un frente común, con la intención de impedir la segunda venida del Mesías. La Trinidad diabólica entra en acción con toda la astucia que su naturaleza malvada le permite. Según la literatura rabínica, los demonios aparecen en forma humana o en la de algún otro ser. Son innumerables y llenan el universo. Tienen acceso al cielo, donde pueden descubrir los consejos de Dios. Viven tanto en la tierra como en el aire, preferiblemente en los desiertos, las ruinas y los lugares impuros, particularmente en los imperios, en los cementerios. Dios les da autoridad para infligir el castigo impuesto a los pecadores. Influyen sobre la mente de seres humanos, 2 Corintios 4:4 y el 11:3, y poseen un poder superior al de los hombres. Como espíritus inmundos, tienen el mismo poder milagroso que el de la segunda bestia para engañar a las gentes para que adoren a la bestia. Apocalipsis 13 y 14, 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Los 3 espíritus de demonios que proceden de la boca de la Trinidad satánica tienen la tarea de engañar mediante sus señales a los gobernantes de la tierra. Atraídos por esos encantamientos mágicos, los reyes de la tierra conducen sus ejércitos para entablar la batalla contra el Dios del cielo. La batalla de Armagedón del versículo 16 es la gran guerra contra Dios y Cristo, según Joel 2:11. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La guerra terminará tan pronto llegue Cristo, según lo vamos a ver en Apocalipsis 19, 17 y 20. Joel 3 nos dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3:4. También, ¿qué tengo yo con vosotros, con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, un ángel estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, la mortandad que habrá en la guerra de Armagedón. Apocalipsis 19:18. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Muy bien, hermanos, hasta ahí nos vamos a quedar porque ya son unos minutos después de las 12. Nos quedamos en el sexto ángel, versículo 16 del capítulo 16. Este capítulo es terrible, hermano. Si usted quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues abra su teléfono y hágalo en este momento. Pero lo que hemos visto es espantoso, espantoso. No le deseo a nadie, ni al peor enemigo le deseamos que vaya a pasar ahí. Pero lamentablemente hay gente que no quiere rendirse a Cristo y tendrá que pasar